Santo de Dios que nos hable al corazón. Queremos entender esta porción de su palabra y que este libro de Esdras, Padre, sea de bendición a nuestra vida espiritual. Podamos entender tu obra acá en la tierra y cómo nosotros tenemos parte de ella. Gracias le damos, Padre. Glorifique su nombre y edifique su congregación. En el nombre de Jesús, amén y amén. Tomen asiento, hermanos, por favor. El domingo anterior estuvimos meditando sobre la necesidad de establecer prioridades en nuestra vida. Y decíamos que una de las prioridades debe ser tener un buen cimiento, es decir, un buen fundamento, buenas bases en nuestra vida espiritual. Y el fundamento, decíamos, por medio de la palabra, es nuestro Señor Jesucristo. En esta mañana vamos a estudiar un poco más acerca de los cimientos, del fundamento de cada uno de nosotros como hijos de Dios. Y por eso quiero usar como tema: la obra del Señor requiere de creyentes bien cimentados. La obra del Señor requiere de creyentes bien cimentados. Abran sus Biblias a Esdras capítulo 3, versículo 7 al versículo 13. Vamos a leer Esdras capítulo 3, en el versículo 7 al versículo 13. Dice la palabra del Señor de esta manera: y dieron dinero a los albañiles y carpinteros, asimismo comida, bebida y aceite a los sidonios, a tirios, para que trajesen madera de cedro desde el Líbano por mar a Jope, conforme a la voluntad de Ciro, rey de Persia, acerca de esto. En el año segundo de su venida a la casa de Dios en Jerusalén, en el mes segundo, comenzaron Zorobabel, hijo de Salatiel, Jesúa, hijo de Josadac, y los otros sus hermanos, los sacerdotes y los levitas, y todos los que habían venido de la cautividad a Jerusalén, y pusieron a los levitas de 20 años arriba para que activasen la obra de la casa de Jehová. Jesúa también, sus hijos y sus hermanos, Cadmiel y sus hijos, hijos de Judá, como un solo hombre, asistían para activar a los que hacían la obra en la casa de Dios, junto con los hijos de Henadad, sus hijos y sus hermanos levitas. Y cuando los albañiles del templo de Jehová echaban los cimientos, pusieron a los sacerdotes vestidos de sus ropas y con trompetas, y a los levitas, hijos de Asaf, con címbalos, para que alabasen a Jehová según la ordenanza de David, rey de Israel. Y cantaban alabando y dando gracias a Jehová y diciendo: porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia sobre Israel. Y todo el pueblo aclamaba con gran júbilo, alabando a Jehová, porque se echaban los cimientos de la casa de Jehová. Y muchos de los sacerdotes, de los levitas y de los jefes de casas paternas, ancianos que habían visto la casa primera, viendo echar los cimientos de esta casa, lloraban en alta voz, mientras muchos otros daban grandes gritos de alegría. Y no podía distinguir el pueblo el clamor de los gritos de alegría, de la voz del lloro, porque clamaban el pueblo con gran júbilo, y se oía el ruido hasta de lejos. Que el Señor añada bendiciones a su santa palabra. Hermanos, ya en la congregación que regresó de Babilonia a Jerusalén, se había establecido en sus ciudades. Han restablecido su adoración al Señor. Han levantado el altar a Dios. Han establecido ofrecer holocaustos por la mañana y por la tarde. Han decidido guardar la fiesta solemne, las nuevas lunas, según lo que Moisés, siervo de Dios, había establecido para su pueblo Israel. El otro día me dijo mi esposa, me hizo una pregunta: ¿cómo se divertían los israelitas? Aquí nosotros vamos a Metrocentro, vamos a la plaza y queremos comer una hamburguesita, nos vamos a comer una hamburguesita y tomamos cafecito, ¿verdad? Y dependiendo del bolsillo, salimos y qué bueno, y vamos a un parque. ¿Y los judíos? ¿Cuál era su diversión? ¿Cómo se divertían? Una pregunta muy interesante.
Pero entonces vemos en la Biblia que el Señor establece a lo menos 7 fiestas importantes durante todo un año, además de otras fiestas. Este pueblo estaba en festividad todo el tiempo, pero de una manera muy sagrada. Estaban estableciendo la diversión, pero de una manera con bendición. Es decir, no perdiendo el tiempo, sino que en todo lo que hacían, Dios tenía propósitos eternos. Y de esta manera no había chance de aburrimiento, hermanos. Una de las fiestas que hacían era la de los tabernáculos. ¿Y en qué consistía? En que durante tantos días, ya no iban a dormir dentro de sus tiendas, sino que iban a dormir afuera, como en una tienda de campaña, ¿verdad? Así, una enramadita. Y esto para los niños, hermanos, es increíble. Los niños, cuando se le dicen, bueno, no vamos a dormir ya en el cuarto, ¿verdad? Vamos a levantar una tienda de campaña aquí en el jardín y ahí vamos a dormir por 7 días. Y los niños emocionados. Pero hay un propósito. Y los niños preguntaban, papá, ¿y por qué estamos ahora aquí en esta enramadita? Porque un día nosotros fuimos esclavos en Egipto y no teníamos nada. Entonces le está ministrando a los niños de lo que Dios hizo por ellos, cada fiesta. Entonces ellos ya lo habían establecido. Pero dice la palabra que aún los cimientos del templo no se habían echado todavía. Ahora, el pasaje que nos corresponde a estudiar esta mañana tiene que ver con esa acción de echar los cimientos del templo del Señor. Y para este proyecto deciden invertir para traer madera de cedro desde el Líbano, por mar a Jope, conforme a la voluntad del rey de Persia, Ciro, rey de Persia. Vea lo que dice el versículo 7. Y dieron dinero a los albañiles y carpinteros, asimismo comida, bebida y aceite a los sidonios y tirios, para que trajesen madera de cedro desde el Líbano por mar a Jope, conforme a la voluntad de Ciro, rey de Persia, acerca de esto. Ahora, ¿por qué dieron a los sidonios y a los tirios el dinero y comida para que trajeran madera desde el Líbano hasta Jerusalén? Porque ellos eran los mejores cortadores de madera. Tenían fama de eso. Los mejores eran ellos. En Primero de Reyes, capítulo 5, versículo 6, dice la palabra, no pierda Esdras, pero en primer libro de Reyes, capítulo 5, en el versículo 6, dice la palabra, manda pues ahora que me corten cedros del Líbano, y mis siervos estarán con los tuyos, y yo te daré por tus siervos el salario que tú dijeres, porque tú sabes bien que ninguno hay entre nosotros que sepa labrar madera como los sidonios. Así que eran los mejores cortadores, labradores de la madera. Y es importante entonces recordar que cuando Salomón construyó el primer templo, ese que ahora está en ruinas, hicieron lo mismo. Busque Segunda de Crónicas, en el capítulo 2, versículo 10. Segundo libro de Crónicas, capítulo 2, versículo 10. Y dice, y he aquí, para los trabajadores tus siervos cortadores de madera, he dado 20,000 coros de trigo en grano, 20,000 coros de cebada, 20,000 batos de vino y 20,000 batos de aceite. Entonces Hiram, rey de Tiro, respondió por escrito que envió a Salomón. Veamos el versículo 15, por favor. Ahora pues, le dice,
envíe mi señor, le dice el rey de Tiro, de Irán, ¿cómo se llama? A Salomón, y dice: ahora pues envía mi señor a sus siervos el trigo y cebada y aceite y vino que ha dicho, y nosotros cortaremos en el Líbano la madera que necesites y te la traeremos en balsas por el mar hasta Jope, y tú la harás llevar hasta Jerusalén. Y contó Salomón todos los hombres extranjeros que habían en la tierra de Israel, después de haberlos ya contado David su padre, y fueron hallados 153,600. Y señaló de ellos 70,000 para llevar cargas, y 80,000 canteros en las montañas, y 3,600 por capataces para hacer trabajar al pueblo. Qué interesante. Cuando Salomón va a construir el templo, hace lo mismo, y trae madera de cedro, de Líbano, por mar a Jope, para que de allí sea transportada a Jerusalén. La madera de cedro de Líbano era el mejor cedro que había, la mejor madera, de tal manera que para echar los cimientos lo hicieron con los mejores materiales. Había seguramente cedro en otro lugar, pero no era de la calidad como del cedro del Líbano. En Salmo dice el Señor en su palabra que Dios hizo el cedro y lo puso en el Líbano. Muy interesante. Y hermanos, ¿qué podemos aprender? ¿Qué tiene que ver esto? Para echar el fundamento, trajeron cedro desde el Líbano, invirtieron en eso los mejores materiales para echar ese fundamento. Y eso nos hace pensar que para ser creyentes bien cimentados es necesario hacer una inversión de buenos materiales para edificar nuestra vida espiritual. Es necesario hacer una inversión de buenos materiales. Habiendo puesto a Jesús como el fundamento de nuestra vida espiritual, ahora necesitamos edificar con buenos materiales. Lo mismo dijo Pablo en 1 Corintios capítulo 3, versículo 11 al 15. Primer libro de Corintios, o primera carta a los Corintios capítulo 3, versículo 11 al versículo 15. Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Versículo 12. Y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, cual sea el fuego, la probará. Pablo habla de 6 tipos de materiales con el cual usted como creyente y yo podemos edificar nuestra vida espiritual. ¿Y cuáles son esos 6 tipos de materiales? Oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca. 6 materiales. 3 de ellos son buenos materiales. Son materiales duraderos, materiales resistentes al fuego. Oro, plata, piedras preciosas. Pero los otros 3 tipos de materiales son materiales perecederos. Rápido agarran fuego. Madera, heno y hojarasca. Ahora Pablo dice que en el tribunal de Cristo el fuego probará esos materiales. Si nosotros edificamos, si nosotros obramos con malos materiales, vamos a sufrir pérdidas. Siempre seremos salvos, dice el apóstol Pablo, pero vamos a perder recompensas.
vamos a perder galardones, porque edificamos, obramos, pero con malos materiales. Construimos con materiales perecederos. Y en el tribunal de Cristo, ahí todo lo que nosotros hicimos, todo lo que edificamos, va a ser probado por fuego, dice la palabra del Señor. Pero si, hermanos, si hemos edificado con buenos materiales, entonces esa edificación no se va a quemar y vamos a recibir recompensa del Señor. Ahora, ¿y esos materiales qué son? ¿Son físicos? Lo que está diciendo el Señor es la motivación con la cual nosotros hacemos las cosas para Dios. Si la motivación es la correcta, como oro, valiosa, como la plata, como las piedras preciosas, si la motivación es la correcta, estamos construyendo bien, estamos edificando bien. Pero si estamos construyendo con materiales de madera, materiales de heno, de hojarasca, es decir, una mala motivación. Nuestra motivación por la cual hacemos las cosas no es buena. Entonces esa obra es perecedera. Cuando nosotros hacemos las cosas para el Señor, ¿con qué actitud la hacemos? ¿Cuál es la actitud en el corazón? Sinceramente, todo lo que hacemos para el Señor, lo estamos edificando nuestra vida espiritual. Estamos obrando. Pero, ¿qué motivación hay detrás de eso? Allá en lo más profundo del corazón, ¿por qué hacemos lo que hacemos? ¿Cuál es esa motivación? ¿Qué hay de fondo? Sinceramente. Por ejemplo, cuando venimos a predicar la palabra de Dios, ¿con qué motivación lo hacemos? ¿Qué es lo que hay en el fondo del corazón? En una ocasión le dice un joven a su pastor, pastor, le dice, yo siento un llamado del Señor, un fuego que me quema por predicar la palabra del Señor. Y quiero predicar la Biblia. Y aquel pastor dice, bueno, le felicito. ¿Tú quieres predicar? Sí. Ven el viernes a las 3 de la tarde aquí en la iglesia. Vas a predicar. A las 2 de la tarde estaba el joven allá afuera. 5 a las 3 llegó el pastor. Lo saludó. ¿Qué tal, varón? Dios me le bendiga. Amén. ¿Ya listo? Sí, ya listo. Muchacho bien preparado. Bueno, le dice, vamos, le dice. Ya se quedó el joven. Vamos. Comenzaron a caminar. Se subieron a un bus. Y dice, vaya joven, predique. ¿Cómo le dio? Predique. Aquí está la gente. Tiene su Biblia. El poder, el fuego que le quema. Predique. Le dijo, es que yo quiero que me ponga a predicar un domingo en la mañana en la iglesia. Le dijo, usted no quiere predicar. Usted quiere lucirse. Usted quiere tener reconocimiento. Es lo que quiere usted, no quiere predicar. Perdón, estaba equivocado yo, le dijo. Yo pensé que usted quería predicar. Entonces el pastor comenzó a repartir los folletos y comenzó a hablar de Jesucristo, aprovechando el viaje, y les predicó la palabra del Señor. ¿Cuál era la motivación del joven? Allá en el fondo. ¿Qué quería él? Cuando venimos a cantar
al Señor. Y venimos acá con micrófono y alabamos al Señor y nos preparamos. Pero ¿cuál es la motivación? ¿Con qué materiales estamos edificando? ¿Qué queremos? ¿Qué pretendemos internamente? Cuando alguien tiene la motivación correcta, aun cuando se equivoquen en alabanza, aun cuando las personas se pongan a reír, si alguien tiene la motivación correcta, dice: Señor, me equivoqué en esto, tengo que ensayar en esto, voy a hacer lo mejor, porque es para ti, mi Señor. Entonces, lo que está haciendo tiene buenos materiales. Su obra en el tribunal de Cristo va a ser pasada. Tal día tú estuviste predicando, estuviste enseñando, estuviste alabando y cantando, la gente te aplaudió. Vamos a ver ahora cómo es esa obra, cómo fue, cuál fue la motivación, con qué materiales tú construiste esa obra que hiciste. Si fue un buen material o fue un material perecedero. Y aquella gran obra, que aquí recibimos aplausos, felicitaciones, qué bueno, pero porque detrás hubo una motivación incorrecta. Dios pesa los corazones. Dios escudriña la mente y prueba el corazón, dice la palabra. Dios no mira lo que mira el hombre ve lo que está afuera, pero Dios ve el interno, el corazón de cada uno de nosotros. Con qué actitud estamos haciendo las cosas que estamos haciendo. Este es el punto. Y aquella gran obra y aplausos y todo, resulta que allá quizás, hermano, se va a quemar. ¿Cuántas obras quemadas para ser vistos de los hombres? Aquellos fariseos oraban y ayunaban, y en las esquinas se paraban y oraban. Pero ¿con qué motivación? ¿Con qué materiales estaban construyendo su vida espiritual? Con materiales perecederos. Jesús dijo: ya tienen su recompensa. Eso no sirve. El Señor dice en su palabra: y todo lo que hagáis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo para la gloria del Señor Jesucristo. Todo lo que hagamos. Hermanos, hoy en día se dicen muchos que quieren ser pastores. Y qué bueno. Qué bueno. Pero ¿cuál es la motivación que hay detrás? ¿Por qué quiere ser pastor? ¿Qué dicen hoy? ¿Querés vivir bien vos? Hacete pastor. Hacete pastor. Pastor vive bien, hombre. Y a eso agreguémosle que los maestros, los siervos incitan a las personas a poder adorar, a poder ser pastor y prepararse y decir: véanme a mí, mi mejor negocio en mi vida fue hacerme pastor. Me ha ido bien. Entonces viene una persona y dice: yo quiero ser pastor. Ajá, ¿y por qué quiere ser pastor usted? ¿Qué hay detrás? No es que yo quiero vivir bien, pues. Yo quiero vivir bien. A mí me dijeron en el seminario: cuente los pastores que tienen iglesias grandes y que viven bien. Esta mano
no les va a alcanzar. En aquel entonces, estoy hablando de los 80, cuando yo estuve estudiando. Mi maestro, el primer día nos dijo: si usted quiere estar aquí porque cree que le va a ir bien económicamente, mejor váyase a estudiar a la universidad, porque el pastorado no es para lucrarse. El pastorado no es para tener lucro, es para servir al Señor y dar su vida. Hay muchas limitaciones. Muchas limitaciones. Si usted no quiere oír de su hijo que le pide algo y usted poder darle una respuesta: hijo, no y no. No se haga pastor. ¿Por qué está aquí?, nos dijeron. Voy a comenzar con usted y a cada uno de nosotros. ¿Por qué estamos aquí?, dijo. Eran los profesores de antes. ¿Con qué actitud estamos aquí? ¿Cuál es la actitud que hay detrás de querer liderar una célula? De querer servir en tal o cual ministerio. ¿Por qué razón? Eso es lo que hay que medir. Y la palabra del Señor nos dice que el que edifica con buenos materiales, con buenas motivaciones, conforme a la voluntad del Señor, estamos edificando bien. Pero si no hay la motivación correcta en lo que hacemos, entonces, hermanos, estamos edificando mal. ¿Cuál es la motivación en su corazón de hacer lo que hace para el Señor? ¿Por qué lo hace? ¿Por amor? Qué bueno. ¿Lo hace para la gloria de Dios? Magnífico. Es una actitud de oro, de plata, de piedras preciosas, que tienen valor, tienen peso. Así tenemos que construir nuestra vida, haciendo todo para la gloria del Señor, con la motivación correcta. Pero también cuando habla del fuego, el fuego está muy relacionado con las pruebas. En Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 8, capítulo 1, perdón, versículo 4 en adelante. Primera de Pedro, capítulo 1, dice en el versículo 4: para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestado en el tiempo postrero, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso. Hermanos, si usted no está usando buenos materiales para edificar su vida espiritual, ¿cuáles son esos buenos materiales? La palabra de Dios, la oración, sus cultos regulares en la iglesia, el poder buscar la llenura del Espíritu Santo, la verdad, hablar siempre con la verdad. Son materiales preciosos. Si en su vida espiritual no está edificando con buenos materiales, no va a soportar las pruebas, no va a soportar el fuego de prueba cuando éstas vengan. Hermano, las pruebas, alguien dijo, no le pida al Señor paciencia, porque le van a venir pruebas. Porque la prueba produce paciencia.
Entonces, cuando una persona dice, Señor, dame paciencia, Padre, yo quiero tener paciencia, solo en pruebas lo va a meter el Señor. Señor, ¿y por qué estoy siendo probado? Es que allí vas a aprender la paciencia, no me estás pidiendo paciencia. Pero ¿sabe, mi hermano? Aunque no le pidamos paciencia al Señor, las pruebas siempre van a venir. Siempre. Porque el Señor nos va a probar de cuando en cuando. Porque tienen dos propósitos. Número uno, que nuestra fe sea probada y purificada. Para que sometida a prueba vuestra fe, dice la palabra. Así como el oro se prueba por fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. El objeto de la prueba es fortalecer nuestra fe, purificar nuestra fe, depender más del Señor. Pero también el otro propósito es ver qué hay en su corazón. Ver que realmente lo que hay en su corazón. Dice que el Señor lo sacó y lo llevó, dice, y lo sometió a prueba al pueblo de Israel para ver lo que había en su corazón. Si había de servir al Señor o no. Y por eso, hermano, aunque nosotros no querramos, vamos a ser probados en diferentes maneras. Aunque usted no lo quiera. Es así, es mejor que lo sepamos. Pero es en la prueba donde el Señor va a ver cuál es nuestra reacción. ¿Cómo reaccionamos? ¿Se acuerda de Job? Cuando el Señor permitió una prueba fuerte y perdió todo, entonces el Señor apostó por Job. Porque en realidad quien comenzó todo esto fue Dios. ¿De dónde viene Satanás de rodear la tierra y de andar por ella? Le dijo. Satanás está activo también. Él no descansa. ¿Y quién tocó el tema de Job? Dios. ¿No has considerado a mi siervo Job? Que no hay otro como él en toda la tierra. Como que el Señor le estaba poniendo de carnadita, ¿verdad? ¿Te das cuenta? ¿Y qué le dice Satanás? ¿Y cómo no te va a adorar? ¿Y cómo no te va a servir? ¿Cómo no va a ser un gran siervo? Y mira cómo lo tenés. Si lo tenés bien, pues. El hombre más rico de todos los orientales. Próspero. Con siervos, con siervas. Hijos e hijas. Una esposita. ¿Qué más, pues? Dinero. Banquete, todo lo que quisiera. ¿Cómo no te va a adorar así? Quítale, le dijo Satanás, lo que le ha dado. Vamos a ver si es cierto, si te adora en tu presencia. A ver si no blasfema tu nombre en medio de tu misma presencia, le dijo. Quitársela. Vamos a ver qué pasa. Bueno, le digo, te doy chance. Quitarse la voz. Pero su vida no la toques. Quítale todo lo que querrás. Y vamos a ver qué pasa. No le dijeron a un sordo, y ahí va el diablo, pues. A quitarle todo, mi hermano. Hijos, ganado, todo. Solo le quedó el ranchito y la esposita. Y dice la Biblia que en ese momento, en el plano natural, ahí está Job destruido, sin nada, solamente con su casa. Ahí está su esposa, está él, y todo en ruinas. Féretros, muertos, sepulturas de sus propios hijos. Pero en el plano espiritual, en las regiones eternas, en las regiones celestes, ahí hay una hueste de maldad viendo. Y por otro lado está el Señor viendo con sus ángeles.
Vamos a ver qué pasa, cuál es la reacción. Vamos a ver quién gana. Porque Satanás había dicho, quítale, porque todo lo que el hombre tiene dará por su vida. Pero quítale, vamos a ver si no blasfema en tu misma presencia. Y ahí está Job, sin nada ya, arruinado. Entonces dijo Job, va a hablar Job. Y yo me imagino la gran expectativa en el cielo. ¿Qué va a decir? ¿Cuál es la respuesta? Desnudo salí del vientre de mi madre. Estas fueron sus palabras. Y desnudo voy a ir a la tierra. Jehová me dio, Jehová me quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. Fueron sus palabras. Y en el cielo, los ángeles cantando a viva voz, exaltados, un aplauso para ese siervo de Dios que no blasfemó al Señor a pesar que no tenía nada ya. Y por otro lado, el enemigo y sus huestes demoníacas. Todos achicopalados. Y vuelve otra vez el diablo. El diablo es insistente. Y se encuentra otra vez con Dios. ¿De dónde viene Satanás? De rodar la tierra y andar por ella. ¿Qué tal? ¿Qué tal mi hijo? Ya el Señor, ¿verdad? No hay otro como Él. ¿Te das cuenta? Que mi siervo Job no me blasfemó, sino que siguió adorando. A pesar que tú me incitaste para que lo arruinara y te di chance que lo arruinaras. ¿Te das cuenta? Ahí está mi siervo. Bien dice el dicho, más vale el diablo por viejo que por diablo. Piel por piel. Esa fue la respuesta del diablo. Piel por piel. Quitarle la salud. Y vamos a ver si en esta ese hombre se mantiene fiel. Todo lo que el hombre tiene dará por su vida. Todo. ¿Qué tal si le dicen a Hugo Chávez, dame 100,000 millones de dólares y te doy mi salud? Con tal de tener salud, hermano, da hasta la mamá de Juan Gallina, decía mi papá. El hombre hace cualquier cosa. Y el Señor vuelve otra vez. Te doy permiso que le quites la salud, pero la vida no se la quites. Te doy permiso que le quites la salud. ¿Y qué pasó, mi hermanito? Aquel hombre se ve en una sarna maligna desde la planta de los pies hasta la coronilla de su cabeza. Su carne se comenzó a pegar a los huesos. Se comenzó a consumir hasta llegar a ser un esqueleto completo. Cuando sus amigos vinieron a visitarlo y lo vieron, se quedaron estupefactos. Se le entramparon las quijadas. No dijeron nada. Estaban tan impresionados que no dijeron nada. Días enteros.
solamente ahí con él. Y luego viene la trama del libro. En eso consiste el libro. ¿Y cómo es que comienzan después de algunos días a interactuar con Job? Los amigos, para animarle. Y los amigos lo que le dijeron es: confesa tus pecados, me mandas mal. Y el hombre insistiendo, diciendo no, no. Pero todo era en el aspecto espiritual para ver si él blasfemaba. No. Llegó a maldecir el día en que nació. Por eso dicen que fue allá un 30 de febrero. Porque dijo: no ponga ese día, no sea contado en el calendario del año. Dicen los teólogos. Pero maldijo su día, pero no a Dios. Porque estoy en una situación difícil, sometida a prueba. Ahora, ¿qué hubiéramos hecho nosotros, hermano? ¿Qué hubiéramos hecho nosotros si con la muerte de un ser querido, un tío, un abuelo, una persona, ya le reclamamos a Dios? ¿Por qué no lo sanó? El hermano Isaac llegó a la oficina y me dice: hermano, yo quiero asegurar que mi abuelo, me dice, es convertido. Me dijo, él ya nuevamente se reconcilió con el Señor. Me dice, pero yo quiero saber, yo quiero que usted vaya al hospital. Bueno, déjeme ver, le digo yo. ¿Y a dónde está? En tal parte. Bueno, pues vamos a ver, le digo yo. Voy a hablar con mi hermana ahí trabaja, a ver cómo está, porque si está listo para atendernos, voy, hermano, ¿verdad? Y si no, me va a disculpar. Vaya, pues está bien. Entonces quedamos el sábado, pero el sábado tuve que ir a predicar y no pude ir, pero quedamos el martes y el martes fuimos. Ahí estaba el hermanito y ahí estaba el abuelo, ¿verdad? Y saludé a mi hermana también, estaba trabajando. Luego dieron permiso de sacarlo en un silla de ruedas y ahí estaba el señor, silla de ruedas. Le ayudamos allá a ponerlo, ¿verdad? Y sentado allí. Y llegamos a un lugarcito y comenzamos a hablarle: mire, usted ya aceptó al Señor. Si usted muere, ¿dónde cree que iría su alma? Cielo. Y aceptó al Señor. Casi no podía, no se le entendía mucho para hablar, pero el hombre, sus pupilas, sus ojos, yo lo miraba, no de muerte, pues. Bien. Entonces voy a orar por usted. Impusimos manos, oramos. Señor, ayúdale, Padre. Para ti no es nada imposible. Ayer me dice mi esposa: mira, hablaron que se murió el abuelo del hermano Isaac. No, pero si no estaba de muerte, le digo yo. ¿Qué pasó? Una bacteria en que se le metió. Le hizo estragos, dicen. A ver, es lo que el hermano Jorge Pérez me dijo a mí. Yo ayer que le pregunté, pero algo así. ¿Cómo es el diagnóstico total? No lo sé. Lo que sí sé es que ayer iba a ir a la vela. Y le digo yo a la hermanita: mire, hable, yo tengo una consejería, háblemele por favor a la hermanita de que sea una hora antes. Pero no le hablo a la hermanita, ¿verdad? Porque se le olvidó. Entonces, viendo a la hermanita, tuvimos la consejería. Le dije: espéreme, hermanita, si me hace una esperita, yo voy. Pero después me dice: mire, dice el hermano Ricardo, que mejor se quede usted aquí en la inauguración de la célula y él va a ir allá. Hágame ese favor, me disculpa al hermano que no va a poder ir, porque yo tengo aquí entonces esta consejería, tengo que atenderla. Así que partió. Hoy lo están enterrando. Pero cuando eventos como estos suceden, ¿cuál es la reacción del creyente? Ahí está el punto. ¿Cómo reaccionamos? Si no estamos construyendo con buenos materiales nuestra vida espiritual, el creyente se va a desanimar y en el fuego de la prueba no va a pasar esa prueba. Entonces se va a desanimar, entonces va a decir: esto no sirve, esto no funciona, Dios no es real, mejor me voy. Y el problema de las pruebas, ¿sabe cuál es, hermano? Mi padre me decía: no vienen solas, me decía, espérate la segunda. Medio va saliendo de la primera y vos ya estás respirando.
Ay, gracias a Dios cuando ¡pum! Te viene otra, porque no viene sola, me decía. Espera la que sigue porque viene. Por eso en la palabra del Señor dice, en diversas pruebas, dice. Ahora, Dios es fiel y no va a permitir una prueba sobre nosotros que no podamos llevar. Y Dios es fiel, Dios no nos va a probar. Dios no nos va a probar de una manera que nosotros no sea nuestra capacidad, no podamos soportar. ¿Cómo no? La vamos a soportar y siempre Dios ha dado ya una salida para hacerla. Y la vamos a hacer porque el Señor ha puesto una salida para eso. Y en medio de la prueba, ahí Dios tiene propósitos eternos. Por muy fuerte, muy fea y muy dura que sea esa prueba, Dios tiene propósitos. Y cuando nosotros estamos en medio de la prueba, entonces digámosle, Señor, dame sabiduría, Padre, ¿qué es lo que tú quieres? ¿Cuál es el propósito por el cual me has puesto en esta prueba, Señor? Pero ¿cuándo vamos a reaccionar así? Cuando estamos construyendo con buenos materiales. Estamos construyendo con buenos materiales. Así vamos a reaccionar. Y entonces entendemos el propósito de Dios. ¿Y cuál era el propósito de Dios? Que mi hijo se convirtiera a Jesús. Que viniera a los pies de Jesucristo. Que mi hijo que conoció se había apartado, pero a través de esta prueba, ahora el Señor le está diciendo, véngase para acá. Entendió la prueba, entendió el propósito de la prueba y ahora está buscando al Señor y está edificando su alma al Señor y es fiel. Y entonces dice el Señor, bueno, ya entendí esto, el propósito, ya no hay necesidad por la cual estás en esta prueba, te la voy a quitar. Y la quita. Y nuestra vida es esa. Así que de repente pasamos un tiempo sin pruebas y luego vienen las pruebas otra vez. Y dice el Señor, sí, es que esto es como la escuela, le dice. ¿Cómo como la escuela, Señor? ¿Cada cuánto hacen exámenes? Hermanita, ¿cada cuánto hacen exámenes ustedes? ¿Ah? ¿Cada 3 meses? Va. Cada 3 meses a examinarse, le dicen. Trimestre. Y ya están los jóvenes, pues, estudiando. ¿Por qué? Tengo examen. Ah, pues el Señor dice, tenés examen, Fidel. Tenés examen, Miguel. Tenés examen, Claudita. Pase por acá. Tenés examen, Jonathan. Pero no te preocupes, dice el Señor. Porque en medio de la prueba, yo estoy contigo. Y aunque pases por el fuego, no te quemarás. Y aunque pases por las aguas, no te ahogarás. Porque mi mano estará sobre ti. Porque yo soy tu escudo. Y tu galardón será sobremanera grande. Padre nuestro, gracias te damos por tu palabra. Gracias, Señor, por tu amor, tu misericordia y tu bondad. Dios mío, yo no sé cómo mis hermanos amados están